A ver, hay un tema que siempre genera muchísima discusión: la aparente contradicción entre las enseñanzas de Jesús o Yeshua y las del apóstol Pablo sobre la ley de Dios, la Torá. Por un lado, Yeshua parece dejar clarísimo que la ley es eterna, pero por otro hay una interpretación muy popular que dice que Pablo llegó y la abolió. Entonces, ¿es posible que dos de las figuras más centrales del cristianismo se contradigan de una forma tan directa? Bueno, vamos a investigar qué dice realmente el texto para resolver este misterio. La pregunta es así de simple y así de potente. ¿Anuló Pablo la ley que Yeshua confirmó? Para encontrar la respuesta, no podemos basarnos en lo que nos parece o en opiniones. Tenemos que ir directo a la fuente, a lo que dicen las Escrituras. Así que empecemos por el principio. Para armar bien este rompecabezas, la primera pieza es, sin duda, la más importante. Necesitamos establecer una base sólida, y esa base no es otra que la enseñanza directa y súper clara de Yeshua sobre la ley, sobre la Torá. Ok, el punto de partida de todo este análisis es una idea fundamental. La palabra de Dios se presenta como algo que no cambia, algo eterno. La lógica es que si la naturaleza de Dios es inmutable, pues no tiene sentido que revele una verdad a través de Moisés para después, siglos más tarde, contradecirla a través de Pablo. Esta premisa es la roca sobre la que vamos a construir todo lo demás. Y aquí lo tenemos, de su propia boca. Yeshua aborda el tema de frente, sin rodeos. Declara explícitamente que su propósito no es venir a desarmar la ley, sino a cumplirla. Esto es, en esencia, su declaración de principios sobre la Torá. El lenguaje que usa es intencionalmente claro, para que no queden dudas. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, Yeshua usa una imagen potentísima para marcar un plazo de tiempo, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. O sea, es una imagen cósmica. Básicamente está atando la permanencia de la ley a la existencia misma del universo. Según él, su validez es perpetua. Pero lo más fascinante es que esta idea de que la ley no se puede cambiar no es algo nuevo que trajo Yeshua, para nada. La propia Torá, en Deuteronomio, ya lo había dejado clarísimo. Nadie, pero nadie, ni siquiera un profeta, tiene la autoridad para añadir o quitarle una coma a las instrucciones de Dios. Esto sienta un precedente legal y teológico importantísimo para cuando analicemos a Pablo. Muy bien, entonces, la postura de Yeshua es sólida como una roca. Ahora sí, vayamos a Pablo. ¿De verdad enseñó algo que fuera en contra de esta base eterna e inmutable? Analicemos sus propias palabras. Y aquí llegamos al corazón del supuesto conflicto. La acusación de siempre. La fe en Cristo anula la ley. ¿Y la respuesta de Pablo? Una negación rotunda, enfática. De ningún modo. No es una respuesta tímida, Es un rechazo total y absoluto a esa idea. Pero Pablo no se queda solo en negarlo. Inmediatamente después le da la vuelta completa al argumento. Esta cita de Romanos es clave. Dice que la fe no solo no anula la ley, sino que hace todo lo contrario. La confirma, la establece. Para Pablo, la fe no es la enemiga de la ley. Es la base sobre la cual la ley se establece correctamente. Claro, esto nos lleva a preguntarnos algo lógico. ¿Y de dónde sacó Pablo esta idea? ¿Fue una interpretación suya? ¿Una invención teológica personal? La evidencia que él mismo presenta sugiere que la fuente de su autoridad era mucho más alta. Esta cita es la llave para entender la autoridad de Pablo. Él afirma no ser el autor de su mensaje, sino simplemente un mensajero. Dice que lo recibió del Señor. La implicación lógica de esto es tremenda. Si Pablo contradice a Yeshua, entonces el Señor se estaría contradiciendo a sí mismo. Y eso derrumbaría toda la estructura de su mensaje. Bien, ahora vamos a cambiar de enfoque. Pasemos de lo que Pablo escribió a cómo vivió. Porque a veces las acciones de una persona son la evidencia más poderosa de lo que de verdad cree. La pregunta es inevitable, ¿no? Sus palabras en Romanos son muy claras, pero ¿su vida personal reflejaba esa enseñanza? La coherencia aquí es fundamental. Si de verdad creía que la ley debía confirmarse, su vida debería ser una prueba de ello. Vamos a ver qué dice el registro histórico. Y la evidencia es sorprendente.
Aquí tenemos el testimonio de Pablo en su propia defensa legal. Imaginen la escena. Está frente a las autoridades romanas, en medio de un juicio. Su defensa no es, esa ley ya no importa. Al contrario, declara explícitamente no haber cometido ninguna ofensa contra la ley judía, y se identifica con la secta más estricta. Sinceramente, es una estrategia de defensa impensable para alguien que creyera que la ley había sido abolida. Todo esto nos lleva a una pregunta que cae por su propio peso. A ver, si Yeshua y Pablo están de acuerdo, si las palabras y la vida de Pablo confirman la ley, ¿por qué hay tanta confusión? ¿De dónde sale realmente el conflicto? Exacto. ¿Por qué la confusión? Si toda la evidencia textual parece apuntar a un mensaje unificado, algo más tiene que estar pasando aquí. Y lo más fascinante es que la respuesta, según la propia escritura, está ahí mismo. Y aquí está la revelación, directamente de un contemporáneo de Pablo, el apóstol Pedro. Él va directo al grano y admite algo crucial, que los escritos de Pablo son, en efecto, difíciles de entender. Pero ojo, fíjense a quién le echa la culpa. No culpa a Pablo por ser contradictorio, sino a personas ignorantes e inestables que tuercen sus palabras. Según un testigo de la época, el problema no es el mensaje original, sino la mala interpretación que vino después. Bueno, hemos examinado la evidencia desde varios ángulos. Ahora es el momento de juntar todas las piezas y ver qué imagen final se forma sobre este supuesto conflicto. Vamos a resumir el caso. La base, la Torá y Yeshua establecen que la ley es eterna. La supuesta contradicción, Pablo, quien en sus propias palabras dice que la fe no anula la ley, sino que la confirma. El testimonio de vida, su defensa legal se basó en que cumplía esa misma ley. Y para rematar, la explicación. El apóstol Pedro nos advierte que el problema no es Pablo, sino los que tuercen sus escritos. La verdad, la evidencia apunta muy fuerte en una sola dirección. Así que la conclusión a la que apunta toda esta evidencia es bastante clara. El conflicto no parece estar dentro de las páginas de la Biblia, más bien parece que surge de sistemas de interpretación que vinieron después, construidos sobre lecturas de Pablo que lo aíslan del contexto de Yeshua y de su propia vida. El problema no sería el texto, sino los lentes con los que se lee. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Si la evidencia muestra que el texto en sí presenta un mensaje unificado y coherente desde Yeshua hasta Pablo, ¿qué dice eso sobre las interpretaciones posteriores que crean una división donde, textualmente, parece no haberla? Una pregunta que sin duda invita a una revisión profunda.